Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Tangle Romance. Kang se quiere quedar en la habitación de Cylon basados en el libro. Cylon quería preguntar qué estaba haciendo la otra parte aquí. Antes de que pudiera preguntar, fue regañada hasta que encogió el cuello y salió corriendo. Dilo, si no tomas medicamentos, no puedes enfermarte, ¿verdad? No puedo comer. Como no como, no me atrevo a tomar medicamentos, por temor a que me rasguen el estómago cuando tenga hambre. Cylon susurró en respuesta. Incluso si eres inteligente, sabes que tomar medicamentos con el estómago vacío dañará tu estómago, pero no sabes cómo comer arroz tan bueno. Después de decir eso, al ver al paciente parado ahí con la cabeza inclinada, la voz de Kang no pudo evitar suavizarse. Este era su segundo encuentro después de que Cylon lo evitara, y no se sentía incómodo en absoluto, o mejor dicho, siempre se sentía muy cómodo a su alrededor. ¿Has venido aquí a regañarme? Sus ojos estaban rojos por la fiebre, y la mirada de resentimiento hizo que el corazón de Kang se ablandara. Al principio iba a regañarlo por no cuidarse, pero Kang se contuvo para no ser grosero y también refrenó su habitual temperamento violento. Tú y yo vamos a hacer una presentación juntos en tailandés, pero hoy no fuiste a la escuela. Kang puso su mochila en el suelo y dijo. Entró en la cocina y parecía bastante familiarizado con el lugar, aunque esta era su segunda vez aquí. Cuando vio la lonchera aún cerrada y la bolsa de medicinas aún a su lado, sacó la comida de la caja y la colocó en el plato que estaba boca abajo en el estante de al lado del fregadero. La habitación era tan pequeña que solo necesitó dar unos pasos para revisar cada rincón. A excepción de la habitación de Cylon, solo pudo ver que la puerta se abría levemente. Vamos a comer aquí primero. Date prisa. Kang vio la falta de voluntad de la otra parte y tuvo que repetirlo de nuevo. Normalmente, Cylon siempre era el que arreglaba todo para Kang, pero cuando estaba enfermo era como un niño a sus ojos. Cylon se acercó con los labios fruncidos, dispuesto a sentarse y tener una comida decente. Kang comenzó desde la bolsa de medicamentos para organizar el medicamento. Luego se sentó a un lado para supervisar hasta que vio que el arroz en el plato estaba medio vacío, y Cylon ahora parecía enfermo, por lo que tampoco presionó, solo trajo la medicina que ya había dividido y se la dio. Saca el informe y hazlo rápido. Cuando termines, vete a casa. Cylon dijo después de tomar la última pastilla. No tengo prisa, pero entonces llegarás a casa muy tarde. Si es demasiado tarde, dormiré aquí contigo. ¿Puedes dejar de bromear? Cylon también quería decir, ¿puedes dejar de jugar con los sentimientos de alguien a quien le gustas? Pero afortunadamente logró mantener la boca cerrada a tiempo. Saca el informe, intenta hacerlo antes de que la poción haga efecto. Kang no pudo prolongar intencionalmente el tiempo cuando pensó en el momento en que Cylon debería ir a descansar. De hecho, no le resultó difícil ver el contenido del informe desde el principio y planeó hacerlo él mismo, pero en su corazón quería encontrar una excusa para venir a ver a Cylon. Pero su boca no siguió lo que pensaba, así que no había forma de decirlo directamente. Pero después de unos minutos, incluso Kang lo notó. Cylon se cansó tanto que no podía levantar los párpados. Estaban sentados tan cerca. Kang incluso podía sentir la temperatura de su cuerpo. Íntimamente extendió su mano para descansar sobre la frente del niño, queriendo verificar un poco la temperatura de su cuerpo, pero frunció el ceño. ¿Tienes mucho calor? ¿Te tomaste la temperatura? Antes de venir, tomé una medida. La temperatura no es muy alta. Después de un tiempo se enfriará.